This call is now being recorded. Profe, terminé. Profe, terminé. Profe, tiene el micrófono apagado, creo, no te escuchamos. Profe, no se le escucha nada, profe. Ay, ya, está con el micrófono apagado, qué lento. No escucharon nada de lo que dije. Ok, bueno, vuelvo y repito todo lo que ya venía diciendo. Les decía que por un ladito terminemos la encuesta y vamos arrancando la clase que ya empecé a grabar para avanzar y no quedarnos como tan atrasados en los temas. Entonces, hay varias cosas que quiero que trabajemos hoy. Una de ellas es pues los ejercicios que quedaron hace 15 días, perdón, pues revisarlos. Estaba viendo, solamente tengo 3 ejercicios en el grupo de WhatsApp para que porfa los pongan ahí. Y es importante porque yo voy acomodando carpetas y voy viendo también el progreso de ustedes. Cuando califiqué el ejercicio de parcial, casi que no encuentro ejercicios de estudiantes. Entonces es importante que ustedes me coloquen todo allí en el grupo, porque si me lo envían de manera personal, a mí el WhatsApp se me llena en 10 minutos, ya el WhatsApp está lleno, ¿sí? Si ustedes lo ponen en el grupo, yo sé que en una sentada yo en el grupo descargo todos esos trabajos, los puedo ver y los puedo, digamos, organizar. De hecho, aquí los descargué los 3 que tengo ya en una carpetica. Entonces, para que porfa, mientras voy hablando aquí, los vayan subiendo al grupo y yo poder tener el registro de esos trabajos. Eso es, aquí ya me está llegando el de Deni. Eso es mucho mejor por acá. Me parece más práctico en el grupo porque sé que todo lo que está en el grupo son trabajos, ¿sí? Deni Baranda. Entonces, les decía que en Univida también he estado poniendo ejercicios, digamos que ya están las clases ahí puestas en el orden cronológico que las hemos visto, y a veces coloco pues un enlace en la carpetica como con los ejercicios de la clase también para que nos quede el registro ahí. Y estos registros también es importante que ustedes los tengan. Yo les he dicho que procuren tener todo como a manera de bitácora, como que cada cosa que ustedes hagan la conserven, la cuiden y la tengan ahí presente para futuras ejercicios o futuras revisiones, ustedes puedan ver todo ese progreso que han tenido. Que el día 1 yo no sabía ni qué era una arcilla, y el día 2 pude moldear un circulito, el día 3 pude hacer un vaso, el día 4 y así sucesivamente. Ustedes pueden ver también como su progreso, su propio proceso. Entonces, bueno, varias cosas. Para la próxima clase, nosotros el próximo sábado 17, no sé si ya les dijeron,
nosotros vamos a estar de seminario, es decir, todos nosotros, ¿sí? Toda el LEAC como tal. Y vamos a estar trabajando un seminario, tenemos 4 artistas invitados, 4 personas que trabajan desde la investigación, desde procesos con comunidades. Vamos a tener un estudiante también que hace una investigación muy interesante sobre el tatuaje. Son diferentes actividades, son 4 invitados que tenemos. Entonces, pues en la hora de clase estaríamos precisamente con un invitado, es decir, que clase como tal lo vamos a tener. Ojo, ustedes ya saben, pues ustedes ya están en cuarto, saben que cuando hay estos eventos, pues la participación es importante, por no decir que obligatoria. Entonces, muy a las 10:20 de la mañana, yo revisaré quiénes están conectados de la clase que tendríamos en el momento, es decir, la asistencia a los de cuarto. Y siento que no debería ser digamos, como obligarlos, pues, porque la idea es que participen y que aprendamos y aprovechemos también estos espacios. Ustedes saben que en presencialidad, pues, también lo hacíamos. Teníamos a veces eventos y estos eventos, pues, ayudan como a refrescar un poco las dinámicas de clase y aprender otras cosas también. Y no quedarnos siempre como en el tema de la clase como tal, sino aprender de otras formas también. Entonces, para que aprovechen, hagan sus preguntas y puedan como indagar en el trabajo de estas personas que traen para nosotros mucho que aportar la próxima semana. Entonces lo que voy a hacer hoy es mostrarles un tema, explicarles cómo lo podemos hacer desde lo técnico eh, y que les quede como ejercicio de tarea y que ese ejercicio sea pues como prácticamente el parcial de segundo corte que sería en 15 días, ¿sí? Entonces, para no complicarnos, como que este ejercicio no sea válido también como parcial. De hecho, es un poco más sencillo y es una técnica que es por adición. Digamos que no va a ser tanto modelado, ni churros, ni nada de esto, sino que es por adición y ya les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, para que nos organicemos así y podamos, pues, tener, digamos, como el ejercicio parcial. Ustedes saben que en mis clases lo que más pesa es la clase como tal, el ejercicio de la clase. Por eso insisto tanto en que me envíen los registros, lo que llevan avanzado al trabajo final, para que pues eso sea el tema de la nota, ¿sí? Y bueno, digamos que ese sería como el requisito. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, no sé si el tiempo nos dé para arrancarlo a hacer hoy, porque nos gastamos casi media hora en el documento, que es importante también hacerlo, no hay problema. Pero entonces sí dejarles las pautas del ejercicio parcial para que ustedes en la casa lo puedan hacer con tiempo. Tendrían entonces 15 días para elaborar el ejercicio y presentarlo pues como la propuesta parcial. Esas fotos les he dicho varias veces como que esas fotos procuren darles un tinte también como artístico, la fotico pues que la tomen así chévere, si pueden añadirle otros elementos también genial. Que estoy terminando de recibir trabajos, muy bien, eso es. Y este ejercicio en particular, digamos que tenía un componente de creatividad, porque estábamos partiendo como de un rompecabezas, como de unos elementos específicos que teníamos que darle forma, teníamos que buscarle un patrón o buscarles como una coherencia entre sí, ¿sí? Que yo tengo, no sé, tengo 2 triángulos, un círculo, un cuadrado, bueno, lo que nosotros hicimos, y empezar a encajar, a tratar de ver cómo una pieza se puede complementar con la otra, cómo puedo manejar pesos, cómo puedo fundir un sólido en otro sólido y ver qué me puede generar eso. Digamos que ese componente de modelado creativo también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No quedarnos solamente con lo técnico y lo básico, sino que eso que es básico poderlo potenciar de todas las maneras posibles. Entonces, permítame, busco aquí una serie de imágenes para que trabajemos y queden como las pautas. A ver, aquí. Resulta que con la arcilla, con estos procesos cerámicos, pues hay diferentes formas de lograr modelado, ¿sí? Cuando trabajamos los churros, les comentaba que ese estilo o esa técnica se utiliza también como en reemplazo, por ejemplo, del torno, el torno de alfarero, que cuando yo tengo un torno, pues es muy diferente lograr estas piezas cilíndricas como vasos o como vasijas,
o como recipientes. El torno me permite a mí lograr esa circunferencia y lograr, digamos, de una manera, entre comillas, fácil, porque eso no es tan fácil, lograr darle forma. Si yo no cuento con un torno, pues yo de manera manual, análoga, yo puedo gestionar también ese tipo de formas. Y una de esas maneras o uno de esos trucos es como la técnica de los churros, que ya la hemos trabajado pues hasta el momento y es como de lo más básico cuando uno está aprendiendo este tema de la cerámica. Hay otros procesos también que vamos a indagar. Está digamos, el modelado por planchas, que lo trabajaremos, el modelado por pellizcos, que yo también sé que lo vamos a alcanzar a trabajar. Y hay otras técnicas también, digamos, que son más desde algo parecido al tallado, que es como quitar material para dar forma. Y otro que vamos a ver hoy que es, digamos, añadir material, ir añadiendo material para buscar forma. Esta que vamos a ver hoy, pues se trabaja desde 2 dimensiones, no es tan 3D, pero digamos que es bien interesante de trabajar. No recuerdo si en modelado creativo alcanzamos a ver algo de esto, pero con la arcilla podemos empezar a explorar qué otros resultados me arrojan. Y también yo recuerdo que les dejé por ahí un videito para que ustedes hicieran barbotina. No sé si la lograron hacer, que la barbotina es en últimas para resumirlo, como una especie de mayonesa de arcilla que me sirve como pegante. Y este pegante me sirve para reforzar piezas o incluso a veces yo estoy haciendo algo y en el proceso de secado es muy común que ciertas piezas, de acuerdo a la calidad de arcilla, se empiecen a cuartear. Estas partes que se cuartean o estos pliegues o estas grietas que se generan, yo las puedo arreglar con barbotina, ¿sí? La barbotina yo aplico un poquito, si hay una grieta yo puedo aplicar un poquitico, y como es arcilla también, ella se fusiona, queda homogéneo y me puede servir, ¿sí? O cuando yo por lo menos tengo piezas, no sé, tengo por lo menos este vasito y esta orejita, digamos que se parte, hagamos de cuenta que esto es arcilla, tengo mi pieza, está fresca, o se está secando mejor, y se me quiebra esto, ¿sí? Me quiebra esta partecita, esta oreja. Yo con barbotina puedo entrar a reparar, a pasar por ahí, es como una ega, por eso queda así espesa. Es como una especie de ega que nos sirve para eso. ¿Por qué se hace con barbotina? Bueno, porque con cualquier otro material, en un proceso de quemado o en el mismo secado, la pieza puede deteriorarse, ¿sí? Por eso también cuando uno trabaja, que se los había hecho en alguna clase, cuando uno trabaja por lo menos la pintura en los procesos cerámicos, esa pintura es a partir de engobes. ¿Qué es un engobe? Hagan de cuenta que es como una barbotina con color, ¿sí? Un poco menos, un poco más diluida, no es tan espesa. Y la barbotina es, con la misma arcilla, generar una mezcla que tenga color. ¿Por qué se hace así? Porque estamos pensando que todo esto en algún momento puede pasar por un proceso de quemado, ¿sí? Hacia el final del semestre lo ideal es llegar a eso, si no en cerámica 2 profundizar. Pero en ese proceso de quemado los colores cambian, y si yo pinto una pieza de arcilla con algún pigmento que tiene algún químico que con el calor no reaccione bien, pues se puede dañar la pieza. Entonces el engobe es a partir de arcilla, al igual que la barbotina. Es decir, la barbotina es como la ega de la arcilla y el engobe es como la pintura de la arcilla, para que lo entendamos así. Y son procesos de elaboración muy sencillos. Posiblemente en algún momento, ya sea en este curso o en Cerámica 2, hagamos engobes para que estas piezas tengan color. Obviamente, si yo no voy a quemar una pieza, yo puedo pintar con vinilo y ahí va a quedar, ¿sí? ¿Qué pasa con la pintura en la cerámica? Que cuando se quema cambia. Por eso uno procura hacer como pruebas. Uno hace como unas pastillitas. Ay, aquí un pedacito. Digamos que esto es una pastillita de arcilla, ¿cierto? Yo la pinto, digamos que de rojo, ¿sí? Y la quemo. O pinto con varios tonos de rojo y la pongo a quemar para ver después del quemado cómo me queda ese rojo y así yo saber si tengo que añadir, si tengo que quitar, porque cambia obviamente, el calor hace que cambie. Entonces si yo tengo rojo y lo quemo y me queda rosado, pues no me va a servir para las decoraciones que quiero hacer. Y después también está el proceso de esmaltados y bueno, otras cosas que iremos viendo más adelante. Por ahora quiero que miremos este ejercicio, a ver qué se me hizo la imagen.
este ejercicio que es bastante sencillo, entre comillas, pues, a ver, hay como un poco más de control. Acá es. Aquí. Hay un poco más de control en este tipo de piezas, porque digamos que la tridimensionalidad, como ya hemos visto, y como algunos por ahí se han incluso desesperado, el tema de lo tridimensional tiene otras connotaciones, porque tengo que darle forma desde 3 dimensiones. O sea, es decir, una pieza escultórica o de modelado, yo le puedo dar la vuelta. Yo puedo caminar alrededor de esa pieza y voy a ver por los 3 lados. Esos primeros ejercicios que ustedes hicieron estuvieron bien interesantes, que mezclaron, digamos, el animal con la vasija. Eso estuvo bien chévere. Y ahí hay otros elementos a tener en cuenta. Desde las 2 dimensiones, por ejemplo, el del dibujo y de la pintura, yo siempre voy a tener un poquito más de control, porque yo puedo manejar tonos, puedo manejar, digamos, sombras. Si estoy pintando con óleo, pues el óleo yo puedo borrar y pintar encima. Y tengo, digamos, como más control. Si yo estoy pintando una oreja y esta oreja me comienza a quedar mal, pues yo sé que con la misma pintura puedo modificar. Ya en un proceso 3D, pues es un poco más complejo, se puede, pero es un poco más complejo y, digamos, tener como ese control. En este caso, esto es una pieza en relieve, que es como la técnica que vamos a trabajar ahora, que con la arcilla también tiene unos ajustes ahí. Aquí podemos también usar barbotina, podemos usar palillos, podemos usar gubias si tenemos, o espátulas también, para poder, digamos, generar un efecto mucho más amplio. Entonces, ¿qué es el relieve? El relieve es una especie de tablilla o de fondo o de base en la que yo lentamente voy añadiendo, ¿sí? Y ese añadir, pues, es técnica de adición, como les decía ahora. ¿Qué es adición? Pues que yo voy colocando material encima y este material, pues, le voy dando una forma. Ahorita les explico cómo sería, pues, el proceso, aunque es muy sencillo. Y una vez tengo ya la pieza, digamos, con una forma, ya lo que sigue es el tema del detalle. Puede añadir detalles, que si el ojo, que el bigote, que el fondo y demás. Esta, digamos, tablillas o esta técnica de relieve es también, pues, tan vieja como la misma cerámica, y se utiliza también para dar acabados, por lo menos en templos. No sé si han visto que hay muchos templos que en su entrada tienen tanto escultura como relieves, ¿sí? O de pronto también en la madera también se hacen, pues, relieves. Sabemos que la madera también sirve para procesos de tallado, en general, que pueden sacar diferentes piezas a partir de tallar la madera. Aquí no es tanto tallado, sino que es añadir arcilla siguiendo un patrón, una forma, e irla configurando, ¿sí? Hace 8 días configuramos formas de unas piezas específicas. Aquí vamos a configurar formas en arcilla también desde el dibujo. Vale, muestro otro ejemplo por acá. Eso, por ejemplo, también, miren esta belleza, ¿sí? Son piezas que parten del relieve y pareciera que hubieran sido como esculpidas, como cuando hacen esculturas en mármol, ¿no? Que lo que hacen es quitar material, que es incluso más complejo, pero es simplemente la técnica del relieve, ¿sí? Y con la arcilla, pues, vamos a ver que hay otras implicaciones ahí. ¿Alguien va a decir algo? Que escuche un micrófono por ahí. No, bueno, listo. Entonces, sigo acá. Miren este, por ejemplo, también más sencillo. No sé si con ustedes en algún momento alcanzamos a hacer esto en algún momento hicimos esto con jabón, ¿no fue? Como lograr este tipo de cosas. Eh, a falta de plastilina, creo que sí, con ustedes como que alcanzamos a hacer esto. Digamos que la arcilla es mucho más maleable. Aquí hay que tener en cuenta es como las cantidades de agua, y digamos esos acabados, pues hacerlos a partir de elementos punzantes, ¿sí? No necesariamente tengo que tener, digamos, las herramientas como tal, que sería chévere, pues los vaciadores y las espátulas y esto, pero por lo menos yo puedo con un lápiz que tenga buena punta, un lapicero sin tinta, pudiera lograr dibujar encima de la arcilla, un cúter, un bisturí,
un palillo, un palo de chorizo, yo puedo lograr también como ciertos efectos. Ya el tema es recursividad flor de piel, recursividad pura. Miren esta belleza, por ejemplo. Sí, es la base cuadrada o circular, como se quiera trabajar. Y a partir de ahí comenzar a añadir material. Y este material pues va generando, pues digamos, una forma. Y ya luego en ese estado de cuero de la arcilla, con el elemento que les digo, con un elemento punzante, hacer detalles, ¿sí? Es importante tener en cuenta lo que siempre les digo. El proceso cerámico es de muchísima, bueno, como todo lenguaje artístico, pero aquí en especial de muchísima paciencia porque desde el mismo trabajo con arcilla, de la misma calidad de la arcilla, si yo no tengo presente un buen amasado, la cantidad de líquido y todo, pues puede que una pieza como estas, al momento de yo quemarla, se me dañe, se me explote, se me quiebre, ¿sí? Entonces sería volver a empezar. Por eso es como tan tedioso y tan de paciencia el tema del proceso cerámico. Mientras uno va aprendiendo, pues sí le va agarrando como el tiro. Miren este tan sencillo, ¿sí? Bien bonito la arcilla, que sirven también como, pues como ornamentos, ¿no? Como elementos decorativos. Y el dibujo aquí también hace parte, pues, como del proceso, que es lo que les decía en algún momento. No dejar de lado el hacer bocetos antes de meterse de lleno a una pieza. Por eso el boceto es tan importante. Y por eso es tan importante, pues, el tema del dibujo. Por eso les decía que cuando uno logra dominar o tener un acercamiento bien chévere con el dibujo, cuando entre uno con procesos de modelado o de 3D, pues va a ser mucho más sencillo trabajarlo o lograr al menos configurar formas o configurar rostros o configurar, digamos, diferentes elementos. Mira, acá está mucho más elaborada, ¿sí? También añadiendo, son dos rostros ahí. Tiene una estética como muy de azteca, ¿no? Recuerden que la arcilla siempre ha sido un elemento plástico vital, lo que les mostraba en alguna clase, como esas primeras letras o esos primeros alfabetos que se crearon, pues surgieron precisamente o que quedaron registrados precisamente en arcilla. Unas tablillas de arcilla, se escribía encima, se seca y me queda pues como el registro, era como una forma también de permitir que perduraran en el tiempo mucho más. Y pues bueno, los procesos cerámicos duran muchísimo, a diferencia de una pintura, una cerámica puede durar muchísimo. La escultura a veces tiene como una resistencia mucho más fuerte al tiempo. Por eso en épocas como el neoclásico, pues se encontraron muchas piezas de la antigua Grecia casi que intactas o en muy buen estado que permitió como reconfigurar todo esto que hacían en otras épocas. Bueno, aquí se ve pues como un elemento, un palito, una herramienta para tratar de configurar dentro de ese relieve de pronto alguna zona curva o de pronto algún detalle, depende de lo que esté pues yo trabajando. Listo, entonces la idea es darles como las pautas para que ustedes puedan realizar esa pieza de relieve. Entonces digamos que lo primero, como siempre, es el tema del material, ¿sí? Aquí tengo pues una plastilina como ejemplo. Entonces lo básico, como siempre, va a ser el tema de amasar muy bien, hacer un muy buen amasado, sacar, digamos, esas burbujas de aire y de agua. Ya hemos visto varias veces que eso suena. Luego, digamos que podemos apoyarnos con un rodillito. Espera, yo acomodo aquí. ¿Sí? Puedo apoyarme en una tabla. Y luego de que haya hecho todo el amasado, pues puedo apoyarme en un rodillo. En mi caso no tengo rodillo aquí, pero entonces voy a usar este marcador como para mostrarles. Y voy a amasar muy bien, generando como un cuadrado. Yo en mi caso voy a trabajar una especie de cuadrado. Sí, importante que cuando yo trabaje relieve, siempre debo tener debajo algo para apoyar y en la medida de lo posible yo diría que para evitar inconvenientes tener un plástico, es decir, un pedacito de bolsa,
o algún material, digamos, plástico, para que yo pueda trabajar tranquilo sabiendo porque estoy haciendo mucha presión. Entonces, si yo estoy haciendo mucha presión y no tengo nada debajo, después es el dolor de cabeza tratar de despegarlo o habría que esperar a que seque totalmente. Pero yo a veces necesito como ir pues moviendo, ir manejando el material para no perder, digamos, como ese estado pues de flexibilidad y de maleabilidad. Entonces aquí esto yo lo primero que hago es colocar un plástico aquí, ¿cierto? Sobre esta mesa, pongo el material y comienzo a buscar darle la forma, en este caso puede ser rectangular o cuadrada. Y aquí me voy a apoyar con una regla para hacer como una especie de bloque, ¿sí? A ver acá, sí, mirando por este lado. Y una vez esté configurando mi forma, esté configurando como mi pieza, mi bloque, yo lo que puedo hacer es aplanar con una regla, pasarla por aquí, para que esta parte de arriba quede homogénea, ¿sí? En el caso de la arcilla, pues cuando está húmeda yo puedo pasar mi dedo por encima de algunas partes que pueden presentar grietas y él se adhiere o permite pues como volverlo homogéneo. Cuando hablo homogéneo es que toda esta parte de arriba sea igualita y que esta parte de los lados también tenga pues un tamaño similar en cada uno de sus lados. Yo puedo incluso con una regla ir midiendo, ¿sí? Decir un centímetro y medio o dos. Bueno, yo creo que con un centímetro y medio está bien, esta altura está bien. Para de pronto no gastar tanto material, no es necesario hacerlo tan grande. Y puedo ir midiendo y puedo ir, digamos, como ajustando la medida. Listo, digamos de que entonces yo tengo mi bloque ya terminado, ¿sí? Supremamente cuadrado, bien emparejado, digamos aquí homogéneo en la parte de arriba. Yo puedo de dos formas hacer un dibujo aquí encima, ¿sí? El dibujo pues sí lo voy a dejar a consideración de ustedes, no les voy a poner como una camisa de fuerza ahí. Puede ser algo sencillo, puede ser un dibujo que ustedes quieran hacer desde hace rato, algún personaje, alguna caricatura, algo pues que ustedes puedan dibujar. Y hay dos formas de pasar ese dibujo acá. Uno pues es directamente dibujar encima. Recuerden que esto está pues homogéneo, le pasamos la regla por encima, el rodillo, y está en un estado todavía fresco. En el caso de la arcilla, entonces yo encima con un lápiz que tenga buena punta, yo puedo comenzar a pasar el dibujo, ¿sí? Cuando yo dibujo en arcilla, pues van a quedar unos grumitos, van a ir saliendo unos grumitos que es importante irlos quitando con cuidado. Entonces digamos que yo aquí voy a hacer mi dibujo, no sé, se me ocurrió como una rosa. Entonces voy dibujando y voy limpiando también todos esos grumitos que van quedando. Es decir, una de las formas es dibujar directamente sobre la arcilla, teniendo cuidado pues de no dejar como muchos grumos. Listo, entonces digamos que aquí tengo mi dibujo. Esto acá. Como una especie de flor. Y aquí está el tallo. Listo, aquí tengo entonces mi dibujo. Esa es como una forma de dibujar directamente. Bueno, ustedes no alcanzan a ver. Dibujar directamente sobre la plaquita que hice. ¿Sí? Y esa es una. Que digamos es importante estar limpiando, como les digo, tanto el material con el que estoy dibujando, porque si es un palillo, por ejemplo, y el palillo ya tiene muchos grumos aquí en la punta, pues al momento de yo pasar aquí otra vez a dibujar, pues va a ir acumulando como esos grumitos y puede ser pues incómodo, fastidioso el tema. Y lo otro es, puedo imprimir la imagen con una medida parecida y una vez imprima la imagen, mira, yo aquí un ejemplo. Y ahora con la hojita por acá. Listo, digamos que yo tengo el dibujo en esta hoja, ¿cierto? Voy a hacer la misma flor aquí rapidito. La misma flor que acabo de hacer.
la hago acá, ¿cierto? Hago la misma flor aquí en la hoja. Yo coloco la hoja encima de la arcilla y lo que puedo hacer, o incluso puedo imprimir un dibujo que ya esté hecho para que me quede mucho más realista. Y lo que hago es, empiezo a hacer punticos sobre el papel que obviamente van a traspasar la arcilla. Ahí se estamos aplicando puntillismo. Puede ser mucho más fácil, obviamente, incluso más rápido, y sabemos que va a tener una precisión. Porque digamos que yo no sé, quiero hacer a mi mascota, ¿sí? Entonces yo en vez de dibujarla, sacarle proporciones y todo, pues imprimo la fotico y luego con estos punticos me va a quedar en la arcilla de una vez. Ojo cuando hagan esto con las presiones. ¿Por qué? Porque pues yo ya amasé la arcilla, ya la dejé, digamos, lisa, la dejé pareja, y si yo hago mucha presión de pronto aquí o acá, pues se va a deformar. Entonces tener mucho cuidado con la presión que yo haga con mis manos encima de esa arcilla fresca. ¿Listo? Como aquí me quedaron todos estos huequitos en la arcilla, ¿sí? Todos esos huequitos se traspasan, pues obviamente. Lo que yo hago es unirlos también con un lapicito, ir quitando grumos, y voy a generar pues como una figura ahí, una imagen un poco más realista, ¿sí? Una vez yo tenga entonces ese dibujo ya plasmado aquí, aquí puedo apoyarme también en la famosa, indiscutible técnica de los churros. Puedo ir armando churritos y puedo ir rellenando aquí. Puedo hacer como las líneas exteriores con agua, obviamente. Voy a ir adheriendo el material a la placa. Entonces yo por lo menos yo me apoyo de un pincelito, ¿sí? Yo pudiera aplicar primero, por ejemplo, barbotina. Puedo aplicar barbotina aquí encima y coloco el elemento. Y voy a aplicar. Cuando yo voy a unir dos piezas, por ejemplo con barbotina, yo puedo, que creo que les había dicho esto también, yo puedo hacer como una especie de rayitas, ¿sí? Digamos que yo hago mi churrito para complementar mi figura y yo hago unas rayitas, ¿cierto? Y aplico la barbotina aquí encima, ¿sí? Si yo voy a unir dos piezas, pues a ambas piezas les puedo hacer como esas rasgaduritas. Aplico barbotina aquí, barbotina acá, y en estas grietas pues la barbotina se va a impregnar mucho más. En el momento de yo pegar, pues, la pieza me va a quedar mucho más sólida, va a haber menos posibilidad de que se me despegue, ¿sí? Entonces en la plaquita voy a ir añadiendo esos churros, voy humedeciendo, incluso con la parte de atrás de un pincel yo puedo ir como adhiriendo, como cuando los churros los volvimos vaso, para que no se vea esa unión. Esta es como la parte más delicada, buscar de que no se vea esa unión, ¿sí? Ahí. Y hacerlo de manera muy despacio, ir humedeciendo bien, y así sucesivamente hacer una, dos o hasta tres capas de añadir material de técnica por adición para que el relieve se vaya configurando. Una vez ya el relieve esté completo aquí, ¿sí? Que ya tenga mi figura que sobresale, se llama relieves porque cuando yo la miro desde acá, pues se ve un poco por encima del nivel de la placa. Y una vez ya tenga pues configurado mi dibujo, el tema es añadir detalles. Simplemente añadir detalles también con un pincelito, con un punzón o con un lapicito. Yo estoy usando un lápiz con buena punta, ¿sí? Ese sería como digamos, como las bases para hacer el ejercicio del relieve, ¿sí? La imagen la dejo a consideración de ustedes para que la puedan hacer. Y el tamaño, yo calculo que el tamaño de esa plaquita sea, yo les puedo dejar las medidas también por el chat, sea de unos 10, 12 centímetros por 15, puede ser de 10 por 15, más o menos, como en ese rango de medidas, no exactamente pues esas medidas, pero sí como que está en ese rango, para que las piecitas nos queden como en unos tamaños parecidos, ¿sí? Y nos quede pues como un tamaño también cómodo para trabajar. Estas imágenes que ustedes van a buscar o que van a trabajar en esta placa, en este relieve, pues procurar que no sean imágenes
tan complejas, pero no se van a meter con paisajes así súper elaborados porque la pieza es más bien pequeña. Entonces piensen en una imagen que se pueda como encuadrar ahí. En mi caso yo estaba haciendo una flor. No sé si quieran hacer, no sé, un animal o una persona o... Sí, piensen como las posibilidades, como puede ser impresa para prácticamente calcar en la arcilla, pues puede ser cualquier imagen, pero que esté dentro de las posibilidades de ese espacio, para que la imagen no me va a quedar mocha o no me va a quedar, digamos, como desencuadrada de ese espacio que yo acabo de configurar, ¿sí? Entonces, ese sería como el ejercicio. Recuerden, uno, tener en cuenta antes de empezar a aplanar y de empezar a hacer esta placa rectangular, colocar un plástico, una bolsa de plástico debajo para que eso no se vaya a quedar pegado, para que pueda ser mucho más fácil trabajar, ¿sí? Lo digo porque ya me ha pasado, yo les digo lo del plástico, a veces no lo hacen, entonces claro, se les pega a la mesa y cuando tratan de sacarla, clac, se quiebra. Entonces digamos que es para que no pase eso. Aplanarla muy bien, hacerle como repasos, que la parte de arriba, que es donde va a ir el relieve, quede supremamente lisa, homogénea, que no van a quedar grumos ni pedazos más salidos que otros. Obviamente el ejemplo que hice fue súper rápido y lo hice con plastilina, pues no está a la perfección, para que ustedes vieran. Pero sí que ustedes puedan casi que mirar, ¿sí? Por debajo de la plaquita y que puedan ver, suponiendo que esto sea la placa, ¿sí? Que esta es mi placa de arcilla, que yo pueda asomarme desde abajo por un borde y ver que está totalmente lisa arriba. Ese es como el trabajo más dispendioso, lograr que esa placa quede bien cuadrada, pueda apoyarme de reglas, hacer presión a los lados, ¿sí? Y que esas presiones estén en la justa medida, porque si yo presiono mucho de un lado, puede que al otro eso repercute y se me pueda como desdibujar. Y una vez esté esa placa bien, eh, dime, Profe, una preguntita, qué pena. ¿sí? Yo podría hacer un marco en madera, por decir algo, para darle la forma más, Ah, bueno, digamos, sí. más cuadrada. Sí, o sea, como que el marquito también quede después de la pieza, después de que la termines, o para guiarte. Como un No, no. molde. O Sí, sea, sí, o sea, como claro. hacer un marquito primero y luego sobre él empezar a la arcilla como para darle la forma exacta, digamos que exacta del cuadro como tal Ujú, y la altura que uno necesita, porque normalmente siempre uno necesita alguito pues no ni muy grueso ni muy delgadito pues para poder trabajar. exacto. Sí, sí, pueden usar molde también. Sí, uno puede ubicar, o si no hay molde, uno puede ubicar los palitos, fijarlos, de tal manera de que yo sé que de ese espacio no me voy a salir. Sí, y que los mismos palitos me pueden servir para hacer presión. O si voy a hacer el molde, pues chévere. O incluso, si tienen el molde y tienen el marco de madera, la arcilla incluso dejarla adherida, que quede directamente ahí en algún momento para que quede la pieza con un marco. Es como otra opción también. Pero sí pueden utilizar un molde, si sienten que les queda más fácil así, pues chévere, también se puede hacer, no hay ningún Profe, inconveniente. y una Dime. pregunta, ¿tiene que ser la placa tiene que ser precisamente cuadrada o se puede sacar también una placa redonda? Pues redonda, sí, digamos que también hay relieves redondos. No sé si sientes que te queda más fácil redondo. No, no, sino que pues uno dice de pronto por el molde, porque pues uno, pues hablándolo así, uno dice de pronto un molde similar al con el que hacen las arepas. Ujú. Entonces uno puede sacar un molde, entonces por eso te pregunto. Bueno, entonces hagamos algo, dejo las dos opciones, si es Ok. cuadrada o si es redonda. Ah, ok, Redonda también perfecto. queda bonita. De pronto es más compleja. Sí, no tanto Ah, complejo, ok. sino que, bueno, es más fácil controlar como un cuadrado a controlar un círculo, porque el círculo si se me tuerce un poquitico, eso sí ya no se va a ver como un círculo. Sí. Si hay un molde, genial, porque yo puedo con una olla, una tapa, tener la arcilla, clic, generar el molde, pero tengo que estar constantemente viendo que esos bordes no se me vayan a deformar, ¿sí? Dime, Luz Karime. Profe, es que como escuché un poquito entrecortado, eso que vamos a hacer en alto relieve es para el 30, fue que entendí, ¿es para el parcial o es para dentro de 8 días?
No, sería como ejercicio de parcial, porque en Bueno, 8 días vamos a estar en el seminario, entonces tendrían 15 días para hacer el ejercicio. Acuérdense que el seminario cuenta como clase, sino que como no nos vamos a ver pues a modelar, a hacer escultura, pues lo dejo así para que en 15 días nos veamos con el ejercicio terminado. Obviamente, si en el proceso, como varios me han escrito pues entre semana, necesitan algo, pues yo les puedo colaborar. O si en algún momento se necesita, pues como, no sé, conectarnos por Zoom un ratico o algo, pues me dicen que por el momento lo he hecho. Sí, no en esta clase, pero sí en otras clases a veces, después de que yo tenga el espacio, no tengo inconveniente. O preguntarme, o igual yo les puedo mandar videos para complementar esto, eh, pero sí para que lo hagan con tiempo, ¿sí? No lo van a hacer el viernes antes del parcial, ¿sí? Antes de la entrega, que eso de aquí a esa fecha ya debe estar seco. Además que en ese proceso de secado, ver si de pronto se cuartea algo y que con barbotina podamos arreglar, que podamos pulir, ¿sí? Por eso les dejé el video. De hecho, la barbotina lo hubiera contado como tarea, porque digamos que los dejé como para que indagaran y tuvieran en un tarrito esa barbotina, porque en cualquier momento se puede prestar, ¿sí? Por eso les decía, guarden todos esos pedacitos de arcilla seca que hay por ahí. Entonces, importante eso. Lo otro también es que si van a trabajar circular, pues el círculo es una forma pues muy orgánica, que esas imágenes hagan juego con eso. De pronto, no sé, una ballenita, o bueno, algo que también haga juego con ese círculo, porque de pronto cuadrados yo tengo como, es como un lienzo o como una hoja, y puede ser más, se puede usar como para otro tipo de imágenes. Si es redonda, pues mirar que esa imagen no desconfigure de ese marco o de esa placa redonda, ¿sí? Entonces, esa sería como la propuesta. Siento que es un poco más sencillo que de pronto ya meternos con el modelado. La idea es que para la próxima, después de este parcial, nos metamos con el modelado por planchas, exploremos un poco lo de modelado por pellizcos, y podamos pues indagar como en otro tipo de técnicas que también nos van a servir. Acuérdense que cerámica es 1 y 2. Todo lo que de pronto no nos dé el tiempo de hacer aquí en cerámica 1, podemos retomarlo en cerámica 2, indagar, digamos, en otras cosas. Recuerden que también esta clase siempre va a tener eh, un componente de creatividad. No es solamente como aprender la técnica y ya, lo que les decía, ya sabemos hacer vasitos, listo, hagamos un vasito. No, ese vasito ya le añadimos animales, en algún momento podemos investigar alguna cultura específica, meternos a ver esas estéticas como son, ser muy curiosos, no quedarnos como con lo que vemos y ya. Ya por lo menos la técnica del relieve van a entenderla, interiorizarla con este ejercicio y más adelante ustedes pueden indagar en una clase que ustedes mismos hagan con otras personas, como que, ok, con el relieve vamos a hacer esta cosa loca, vamos a hacer esto, vamos a mezclar varios relieves, vamos a hacer, cada uno hace una piecita de relieve, luego unimos todo eso y nos queda un mural para el colegio, no sé, pensarse como ese tipo de cosas siempre, ¿sí? Y bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, que vi que ya me están enviando más trabajos para yo poderlos descargar y montar. Y recuerden que las clases ya no se las voy a compartir por el chat, sino que todo va a estar en Univida. Todo va a quedar ahí organizadito, ¿listo? No sé si alguien te haga otra pregunta. Bueno, va a ser un screenshot para la asistencia. Creo que hay personas que no están aquí conectadas. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues entonces propongo que dejemos por hoy ahí, considerando pues que en 20 minutos no alcanzaríamos a hacer ni siquiera la placa. Y más bien ya les quedan las pautas y la grabación de la clase, y si necesitan otro tipo de explicación, pues me escriben, yo vuelvo y les explico, no hay problema. Si no entienden, me dicen, no hay problema, que para eso estamos aquí, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, Sí, profe. profe, muchas gracias. Vale, listo, pues entonces nos vemos bueno, la próxima semana en didácticas. Más tarde les dejo los materiales de didácticas para la actividad, porque digamos que las clases de didáctica no se van a alterar, por lo que el seminario es el sábado, entonces no va a haber inconveniente ahí. ¿Listo? Les dejo ese material, les dejo también un videito que les puede servir como guía para esto del relieve.
Y bueno, cualquier cosa estamos entonces en contacto, ¿vale? Voy a dejar de grabar.